Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con una nueva lista de reproducción. Ya hay un video colgado, pero hoy de manera oficial es la inauguración de esta lista de reproducción, que es charlas deportivas, charlas de los domingos por la mañana, charlas deportivas, ¿verdad? Y entonces hoy lo vamos a organizar ya de manera oficial. Y vamos al primer tema que nos va a ocupar en esta nueva lista de reproducción, que está orientado, sobre todo, va a estar orientada esta lista de reproducción a los muchachos y a las muchachas, porque yo recuerdo que mi introducción en el mundo de la literatura, digamos, fuera de la Biblia, de los primeros libros que yo leí fue Mi vida, de Magic Johnson. Y a partir de ese libro, pues me llamó al interés de seguir leyendo y comprando más libros en lo sucesivo. Tendría yo como 12 años, ¿no? Cuando compré ese libro y me lo leí de pe a pa. Fue ese libro de la biografía de Magic Johnson, Mi vida. Por cierto, que a su vida le faltaba lo mejor, que era cuando anunció que contrajo el virus del SIDA. Entonces, eso le faltaba. Entonces la biografía salió justo antes de que contrajera supuestamente el virus del SIDA. Y bueno, pues ahí estuvo sacando ese libro y yo lo disfruté leyéndolo y me aportó, la verdad que me aportó, pues de una manera muy personal, ¿no? Porque fue importante para mí en mi formación en lo sucesivo, ¿no? Porque empecé a despertar un poco a lo que era la vida, a lo que era, pues, cómo era la vida en Norteamérica de la población negra, de cómo trabajaban, de las familias de la clase trabajadora y cómo un deportista de élite es llevado, bueno, cosas interesantes, ¿no? Y entonces hoy vamos a estar, que por cierto, ese libro de Mi vida, de la biografía de Magic Johnson, recuerdo muy bien como si fuera ayer, porque son de esas cosas que te marcan un poco, ¿no? En el buen sentido. Pues me puse a comprarlo y porque faltaba una peseta, que sería la correlación al día de hoy como de 1 céntimo, pues la cajera de turno no me lo quería dejar y tuve que volver a otro día y comprarlo otro día por 1 céntimo o una peseta, ¿no? Lo cual habla de la robotización ya por aquella época, ¿no? Principalmente de los que estaban puestos a cargo de esas corporaciones, de esos supermercados que no sabían, pues, anticipar lo humano a lo empresarial, ¿no? Porque, bueno, pues, con un poco de humanidad, pues hubiera dejado pasar el céntimo o la peseta, ¿no? Pero es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a estar hablando sobre la debacle de los Bad Boys. La debacle de los Bad Boys, los Detroit Pistons de finales de los 80, ¿verdad? Y la debacle de los Bad Boys la firmaron con el puñetazo de Isiah Thomas a Billy Laimbeer allá sobre 1993. Ese fue el fin de un equipo campeón, 2 veces campeón. Esto cobra relieve ahora porque está muy de moda hablar de estos Detroit Pistons como los grandes villanos de la película, ¿no? Visto que en la serie de Netflix de los Chicago Bulls, pues Michael Jordan los pone como un poco, pues, tiranizados o tiranizantes, ¿verdad? Como tiranos, en definitiva, y entonces, pues, cobran todavía más fama, si ya la tenían, de Bad Boys, ¿no? Claro, Michael Jordan tampoco era una blanca paloma, pero el punto, claro, como tanta gente es fan de su figura, de la figura de Michael Jordan, pues toman a los Detroit Pistons como digamos, pues eso, como unos villanos todos, ¿no? Pero este odio también responde a grandeza, ¿verdad? Entonces, Isiah Thomas fue de tal manera odiado por Michael Jordan y principalmente
por la triquiñuela que le jugó en la primera temporada de Michael Jordan, que fue All-Star, fue seleccionado para el partido de las estrellas ya Michael Jordan, y allí Isaiah Thomas le hizo una triquiñuela que despertó la suspicacia entre los compañeros de la conferencia que iban a jugar con él para que no le pasaran balones. Porque levantó la suspicacia porque Jordan llegó allí con sus cadenas de oro, ¿verdad? Ya era una nueva época, ¿no? Entonces llegó allí con sus cadenitas de oro y eso despertó la envidia de Isaiah Thomas, y Isaiah Thomas convenció, digamos, a los de la conferencia para que no le pasaran el balón, no se lo pasara lo menos posible. A partir de ahí ya, pues la enemistad fue creciendo, ¿verdad? Entonces, como digo, las cadenitas de oro de Michael Jordan no sentaron bien. Y consiguientemente, años después, concretamente pues como 8 años después, Michael Jordan vetó a Isaiah Thomas para el Dream Team de Barcelona 92, un equipo épico, el mejor equipo jamás juntado. Eso sí tendrán constancia, quien más, quien menos, ¿verdad? Si les gusta el baloncesto. Entonces, pues hablar de los Bad Boys, pues por supuesto es hablar de Isaiah Thomas, que dicen que era el más malo y se ha quedado como el más malo, y ahora más que nunca que así lo tacha Michael Jordan. Pero el que más se calentaba en los partidos y más hacía calentar a los demás era Billy Laimbeer, que se las tuvo tiesas con todos, Billy Laimbeer, incluido Larry Bird, porque salieron a puñetazos en un partido, Billy Laimbeer y Larry Bird, o en más de uno. Billy Laimbeer sería parecido a lo que es hoy Maxi Kleber de los Dallas Mavericks, un jugador interior, pero que juega por fuera, mucho por fuera, porque era capaz de meter triples frontales y desde las esquinas, sobre todo, y pues era un adelantado a su tiempo en ese sentido, lo que hoy sería Maxi Kleber, pero mejor que Maxi Kleber, ¿verdad? Porque incluía a un tiro más que potable de 3, siendo un pívot, Billy Laimbeer, 2'11". También incluía en su repertorio ser un gran reboteador, ¿verdad? Entonces, como digo, pues es mejor que el actual Maxi Kleber, bastante mejor, porque sobre todo tenía un don que era la colocación para el rebote. Billy Laimbeer se colocaba magistralmente para el rebote. Y claro, y tenía que ser de esa manera porque no tenía salto. Se bromea todavía de que no se saltaba ni una guía de teléfonos, ¿verdad? No tenía salto, no tenía potencia de salto. Entonces, sin salto y además sin rapidez, que no tenía rapidez, pues claro, tuvo que aprender colocación, ¿no? Entonces, este Billy Laimbeer empezó en Italia, fue un tercera ronda. Fíjense la estrella que fue seleccionado incluso para el All-Star Game, siendo un tercera ronda, que al día de hoy no hubiera entrado en la NBA, porque ahora solo hay 2 rondas, ¿no? Estamos hablando en los 80 cuando había rondas casi infinitas, ¿verdad? Entonces, todo era colocación, era un maestro en la colocación, en el rebote, ¿verdad? Y de su colocación aprendió nada más y nada menos su pupilo, fue Dennis Rodman. ¿De quién tomó Dennis Rodman ser el mejor reboteador de la historia? Pues de Billy Laimbeer, de los trucos que le enseñó para la colocación Billy Laimbeer, sin duda. Dennis Rodman, Billy Laimbeer, sobre todo los dos, golpeaban, según contaban ellos mismos, que golpeaban con las rodillas en las piernas y en los glúteos de los rivales para ganar la posición, ¿verdad? Esto era un truco que utilizaban, no miraba el árbitro y ahí para ganar la posición le pegaban en las pantorrillas para los abductores para quitarle fuerza, ¿verdad? Entonces, pues esos eran los trucos de los Detroit Pistons y por eso fueron conocidos en toda la liga por ser los Bad Boys, los chicos malos. Entonces,
Para ganar, los Detroit Pistons, que ganaron en el 1989 y 1990, para ganar tuvieron que pasar, entre otras cosas, por el robo de Larry Bird a Isiah Thomas, ¿verdad? Ya cuando estaban colindando con pasar a la final de la NBA, tenían los grandes rivales en aquella época, que eran los Boston Celtics, y tuvieron que sucumbir frente a ellos, ¿verdad? En su momento. Y ahí lo pasaron mal porque la eliminatoria aquella contra Boston Celtics se decidió por un robo de balón de Larry Bird a Isiah Thomas. Se anticipó en un saque de banda, le robó el balón y pasó a Dennis Johnson y ganaron el partido, los Boston Celtics a los Detroit Pistons, y los eliminaron, ¿no? Entonces tuvieron que pasar por eso. Todo equipo necesita un fogueo, ¿no? Y los Pistons pues no fueron la excepción. Necesitaron también ese fogueo de pasar por aquel robo dañino, muy dañino para ellos, de Larry Bird a Isiah Thomas. Larry Bird, como siempre, iba por delante de todos. Eso fue en mayo del 87, ese robo de balón de Larry Bird a Isiah Thomas. Luego otros componentes de estos Detroit Pistons fueron Ricky Mahorn. Ricky Mahorn era un duro de la película, ¿verdad? Un 4x4, ¿verdad? Un power forward, un ala pivot, que ocupa la posición de 4, bastante fuerte, ¿verdad? También lento, su mano no era mala, pero en ataque pues no era lo suyo, se caracterizaba más bien por ser un aguerrido defensor y reboteador. Y John Salley, que ocupó ahí la plaza de pivot reserva, y son célebres las payasadas de John Salley, que luego él lamentó, porque en el vestuario y fuera del vestuario, con los Pistons y luego también en las vacaciones de verano, pues también daba la nota por donde quiera que iba, y luego se lamentó de que nadie lo tomaba en serio, ¿verdad? Porque había estado siempre con las payasadas y por eso ya nadie lo tomaba en serio. Y él se lamentaba ya cuando entró más o menos a entender en qué mundo vivía, ¿no? Fue famoso el traspaso de Adrian Dantley por Mark Aguirre, porque fue a la postre quien les dio ese traspaso, les acabó dando el título, pero en su momento no sería fácil de ejecutar ese traspaso, porque Adrian Dantley era uno de los mejores anotadores de la década de los 80. Y además eran jugadores muy parecidos, ¿verdad? Eran jugadores muy parecidos en cuanto a que eran jugadores exteriores, escoltas, bajitos incluso para la posición de escoltas, estaban los dos sobre el 1,96, y sin embargo anotaban mucho por dentro, porque sabían también colocar el cuerpo, y se buscaban la vida ahí para cortaban bien hacia adentro y metían canastas desde debajo, ¿verdad? Y eran buenos reboteadores para el puesto que ejercían, que era escolta, ¿no? Y escoltalero. Entonces pues eran dos jugadores parecidos, y ese traspaso pues sin duda que se lo pensarían dos veces antes de hacerlo, porque Adrian Dantley era un anotador de los mejores que vio la década de los 80, pero a la postre salieron ganando, porque con Mark Aguirre es cuando ganaron, ¿verdad? Luego tenían a James Edwards. James Edwards era un pivot que le llamaban el Buda Edwards. James Edwards era un pívot de rachas, porque tenía una media vuelta en suspensión que cuando pillaba la racha, pues se salía, ¿verdad? Y luego incluso tuvo sus últimos coletazos de esto que les manifiesto, de las medias vueltas en suspensión enrachadas, con los Chicago Bulls, ya a lo último de su carrera, en los últimos anillos de Chicago Bulls, él participó también, y tuvo alguna racha en algún partido realmente espectacular, ya muy veterano, ¿verdad? Con los Chicago Bulls. Pero su mejor época, su prime, fue con los Detroit Pistons. Y tenían, sobre todo, destacar del banquillo a Vinnie Johnson. Vinnie Johnson le llamaban el microondas, porque cuando salía, ya salía tan enchufado que
que colaba una detrás de otra, ¿verdad? Vinnie Johnson fueron las primeras piernas realmente fuertes de la liga, lo que hoy serían las piernas de Russell Westbrook, sería Vinnie Johnson. Ahora, Vinnie Johnson tenía un juego peculiar. Yo le he visto poco machacar la canasta, hacer mates, porque en sus primeros años, si acaso, lo he visto en algún partido, pero ya en los años de Detroit Pistons, en los años anteriores, cuando jugaba en San Antonio, creo, ahí sí se le vio algún mate, pero luego ya en Detroit Pistons, en su prime, en sus años ya de madurez, no hacía mates. Y claro, esto suponía una ventaja para él, porque el no hacer mates le daba al defensor y a los rivales una percepción de su salto por debajo de lo que era. Entonces él se permitía luego alargarse, coger rebotes espectaculares en ataque y tenía un salto, sobre todo salto en estático, realmente fuerte. Y como no hacía mates, no sabían a qué atenerse, porque no sabían si saltaba o no saltaba, eran incógnitas, ¿verdad? Y él jugó también seguro con eso, ¿verdad? Entonces eso fue interesante, los recursos de Vinnie Johnson de mantener en oculto su salto por no ¿verdad? Entrar ahí a despiporre haciendo mates y elevándose para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Sino que él se mantenía ahí en la prudencia en cuanto a que no hacía mates sonoros, pero luego era capaz de saltar como un auténtico cabrón, ¿verdad? Entonces, serían las piernas del actual Russell Westbrook, unas piernas de defensor muy, muy bueno y reboteador, como decimos en ataque, también tremendo para el puesto que utilizaba, que estamos hablando de un base alto, pero de un base. Era fuerte como un roble, Vinnie Johnson. Era un cuerpo fuerte, muy fuerte, un tren superior muy fuerte y unas piernas, ya decimos, de atleta. Volviendo a Dennis Rodman, decir que Dennis Rodman, que es uno de los jugadores más importantes de la historia de los Detroit Pistons y también de los Chicago Bulls, fíjense la magnitud de Dennis Rodman, no despuntó como reboteador hasta 1992, es decir, cuando ya habían ganado anillos los Detroit Pistons con su colaboración, pero sin que él destacara mucho en la faceta reboteadora. Antes del 92 él estaba por 9 rebotes de media, 8 o 9 rebotes de media, y ya en el 92 estalló con 18, la friolera de una media de 18 rebotes por partido. Todavía en Detroit Pistons, Dennis Rodman, pero ya en la época en la que no ganaban, ¿verdad? Ahora, pese a que no despuntó Dennis Rodman como reboteador hasta a partir de 1992, luego ya fue espectacular la carrera que tuvo como reboteador, el mejor reboteador de la historia que yo haya visto, pero sin embargo sí despuntó antes ya como defensor. Era un defensor pues tremendo, le amargó la vida a más de una estrella de la liga en ese momento, en ese entonces. Defendió desde a Larry Bird, Dominic Wilkins, Magic Johnson, por supuesto. Le amargó la vida a más de uno porque era un defensor que se pegaba como una lapa. Luego tenía también la facultad de que para poner tapón era un excelente taponador y remontaba la línea de fondo muy bien para poner el tapón, ¿verdad? Para llegar ahí como era una gacela. Dennis Rodman en sus primeros años era en los Pistons una gacela porque era súper ágil, ¿verdad? Luego ya en Chicago Bulls, a partir de que si ya se sale de Detroit Pistons y ficha por San Antonio Spurs y luego por Chicago Bulls, él se pone más cachas, pero al principio era súper ágil, era muy ágil y luego ya fue ganando conforme los años fortaleza muscular, ¿verdad? Es curioso también el caso de Dennis Rodman porque él empezó a jugar muy tarde. Bueno, no, miento, empezó a jugar a una edad normal, pero creció muy tarde. Él tuvo el estirón muy tarde y entonces eso le permitió desarrollar su juego de otra manera porque dio el estirón ya, creció 20 centímetros con 19 o 20 años, ¿verdad? Es curioso su caso.
Y luego también Dennis Rodman lo que tenía es que el primer pase después de coger el rebote, esto quien no sabe de baloncesto no sabe verlo, pero el primer pase que hacía nada más coger el rebote, el primer pase para contraataque era espectacular, eso era una delicia verlo, ¿verdad? Porque inmediatamente pasaba y muchas veces un pase largo, otras veces un pase que abría totalmente la cancha, un pasador encomiable, porque es que pues era como tener un base en pista, ¿verdad? Con la ventaja de que es que en la mayoría de ocasiones era él quien reboteaba. Si el mismo que rebotea es el que te abre la cancha en el contraataque, pues es una garantía, ¿verdad? Entonces, pues ahí tuvimos la delicia de ver sacar el primer pase de contraataque a Dennis Rodman. Pasador espectacular. Esto es una cualidad que no se le atribuye mucho, pero de cierto que lo era. Entonces, por cierto, que Dennis Rodman, en lo que primero destacó desde el inicio, que fue como defensor, Dennis Rodman no enseñaba el aro al atacante, como si hacen mandar los entrenadores que no tienen ni puta idea de baloncesto. Enseñan de que el defensor tiene que enseñar el camino para que el otro pique y entonces le venga la ayuda. Enseñar el camino hacia el aro para que venga la ayuda y entonces el otro pique y tal. Esas son especulaciones, estupideces que las dan esas órdenes entrenadores que son muy malos, que no tienen ni idea de baloncesto. El defensor tiene que cerrar siempre el camino al aro. Esto, para quien quiera apuntárselo, para el muchacho o la muchacha que quiera apuntárselo, pues estará bien que lo aprendan. Entonces, Joe Dumars, el asesino silencioso le llamaban también, componente de aquel grandísimo equipo. Vamos, era junto con Thomas los líderes naturales del equipo, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a anotación. Y Joe Dumars fue MVP de las finales del 89. Y Isaiah Thomas, Joe Dumars, ya saben, fue componente del Dream Team 2 en Toronto 94 y fue una carrera también espectacular. Luego volveremos a ella. Pero decir que también Isaiah Thomas fue el otro MVP de cuando ganaron los Pistons. En el 89 fue Dumars y en el 90 fue Isaiah Thomas, que dio una lección magistral de controlar el tempo de juego en aquellas finales contra Portland Trail Blazers. Tenía como rival en el puesto de base a Terry Porter y dio a Isaiah Thomas una lección magistral de cómo controlar el tempo del juego. Y una lección que deberían apuntarse los bases de hoy, porque el buen base deja los puntos y la energía para el final, para estar fresco al final, que es cuando se deciden los partidos. Hay bases que se agotan desde el inicio y ya llegan muy cansados al final y fallan los tiros y no tienen fuerzas ni para entrar a canasto, ¿verdad? Eso hay que saber distribuir la energía. Y eso un tonto no lo puede saber. Esto lo sabían los bases viejos zorros como Isaiah Thomas, ¿verdad? Entonces, hay una foto impresionante que no la he encontrado para poder colocarla. Hubo una foto impresionante de Isaiah Thomas que me llamó mucho la atención, pues eso, con 12 añitos o por ahí, que fue un mate. Fíjense que Isaiah Thomas medía 1,85 y un mate de un base de 1,85, pues a mí me impresionaba, ¿verdad? Y circulaba una foto que traba del brazo, se mete el brazo del pívot rival, 2'13", Sam Bowie, de New Jersey Nets. Claro, no le deja saltar porque se pone el brazo por debajo, entonces ya no le deja saltar. Y Isaiah Thomas machaca por encima de Sam Bowie. Un tipo de 1,85 machaca por encima de un pívot de 2'13". ¿Pero con qué? Con la astucia. Era tremendamente astuto Isaiah Thomas. Y bueno, y dribbling, bote de balón tenía muchísimo. Él y Joe Dumars también, ¿verdad? Entonces,
En el 88, 89 y 90, estos Detroit Pistons tuvieron a los Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen comiendo mierda. Exactamente. En el 88, en el 89 y 90 tuvieron a los Chicago Bulls comiendo mierda porque les ganaban un año sí y otro también. No ganaron 3 títulos por los Pistons, los Bad Boys, por la cojera de Isaiah Thomas en el 7º partido de la serie del 88 contra los Lakers, sino capaz que hubieran ganado 3 títulos seguidos. Esos Detroit Pistons eran un equipo coral, sin absolutismos, no tenían una estrella, digamos, irreemplazable e indiscutible, no, eran varios jugadores. Era un equipo sin absolutismos, ¿verdad? Precedente de lo que luego serían los Detroit Pistons, precisamente de 2004, que también eran un equipo coral, o los Denver Nuggets de hoy, que son un equipo también coral, muy joven, tienen potencial de equipo campeón, pero todavía no tienen el colmillo que tenían aquellos Detroit Pistons, por supuesto. Ahora, estos Detroit Pistons ganaron cuando más candidatos había. Fíjense que en esta época, finales de los 80, era cuando más candidatos al título había, porque estaban los New York Knicks, de Action Jackson y Patrick Ewing, entre otros, Milwaukee Bucks, ¿verdad? Milwaukee Bucks en esos primeros de los 90 sobre todo, y finales de los 80, Sidney Moncrief, luego Alvin Robertson, Ricky Pierce, bueno, tenían un equipazo también. Los Atlanta Hawks de Dominic Wilkins, Doc Rivers, Kevin Willis. Boston Celtics todavía estaban ahí en la pugna con Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish, el mejor frontcourt, alero, ala pivot y pivot posiblemente de la historia. Estaban los Lakers de Magic Johnson, con quienes se la tuvieron que ver también. Estaban los Portland Trail Blazers, que ganaron en las finales del 90, ¿verdad? A los Lakers le ganaron en el 89 y a los Blazers le ganaron en el 90, estos Detroit Pistons de los Bad Boys. También estaban, por supuesto, los Chicago Bulls, que ya hemos dicho que los tuvieron ahí arretascándoles de mierda, ¿verdad? Durante esos 3 años de auténtico suplicio y purgatorio para Michael Jordan y Scottie Pippen. Y también estaban con equipazos, con sendos equipazos, sobre todo Phoenix Suns y también San Antonio Spurs. Ahora, sin embargo, ya pues estos Detroit Pistons pues vieron su ocaso ya cuando fueron eliminados 4-0 nada menos en la final de conferencia de 1991 a mano de los Chicago Bulls. Fue vergonzoso para ellos, muy vergonzoso. Entonces, claro, ya en ese año que pierden, por ejemplo, contra Chicago Bulls 4-0, que fue muy vergonzoso para ellos, con Orlando Woolrich no pudieron repetir título. Fíjense, Orlando Woolrich, un jugador con un físico que recuerda mucho, a mí me recuerda mucho al del LeBron James actual, ¿verdad? Y yo creo que de talento estarían parejos. Pero sin embargo, con este atlético alero, con Orlando Woolrich, no pudieron repetir título, ni los Pistons ni los Lakers, ¿verdad? Fichando a este jugador. Y estuvieron esperanzados al ficharle en hacer negocio por él, ¿verdad? Con él, porque tenía un precio rebajado, el atlético alero Orlando Woolrich, dada su incursión de Orlando Woolrich en el mundo de las drogas, que lo llevó luego a Italia también, cuando estaba todavía en años buenos, en la Buckler de Bolonia. Entonces tuvo su incursión en el mundo de las drogas, Orlando Woolrich, no sé exactamente en qué equipo. Michael Jordan lo insinúa que ya eran tiempos de Chicago Bulls en los primeros años de Michael Jordan, a mediados de los 80. Entonces, pues, el caso es que tuvo sus problemas, ¿no? Sea un equipo u otro, este Orlando Woolrich tuvo sus incursiones con las drogas. Igual que William Bedford, el pívot William Bedford, joven pívot de esos Detroit Pistons de comienzos de los 90, que debería haber sido la garantía para seguir compitiendo. Sin embargo, se extravió su carrera de mala manera. Entonces, estos peleones Pistons, a todo lo que dio, pues sucumbieron, ¿verdad?
con ese 4-0 en el 91 y ya poco a poco se fueron diluyendo en la historia del baloncesto y esos peleones Pistons acabaron a golpes entre ellos. Como hemos dicho, hemos empezado diciendo por aquella pelea entre Isaiah Thomas y Billy Laimbeer en el 93, sobre el año 93. Ya tras ese escándalo y ridículo público, no solamente de la eliminación del 91, sino ya de salir a puñetazos los mismos compañeros, Isaiah Thomas y Billy Laimbeer ya se retiraron en 1994. A Thomas luego le pesó haberse retirado con solo 34 años. Todavía podría haber seguido y empalmar con Grant Hill, que venía, ¿verdad? Perfectamente, se hubiera dilatado un poquillo más su carrera. Solo Joe Dumars llegó a las postrimerías del siglo XX en Detroit Pistons, llegando a coincidir desde el 95 con la joven promesa Grant Hill, ¿verdad? Y esta es la historia de esos Bad Boys, ¿verdad?, que vivieron esa debacle. Primero de la eliminación, que por cierto que Isaiah Thomas, claro, se retiró con solo 34 años, pero también porque Michael Jordan le quitó las ganas de vivir. Y luego contando todo lo que ha contado después Michael Jordan sobre los Detroit Pistons y a Isaiah Thomas, pues más ganas de vivir le habrá quitado, ¿verdad? Pues hasta aquí este repaso por un poquito de historia, sobre todo, y de allá digo, un programa para los jóvenes, para los muchachos y las muchachas, para los muchachos y las muchachas, con un tinte de eso, ¿no? De un poco de hacerles, pues, ameno y también enseñarles algo de la vida, ¿no? Extraer siempre una lección en todas estas ponencias que vamos a colgar, en todos estos discursos de historia del baloncesto que vamos a estar colgando en esta lista de reproducción, ¿verdad?, de las charlas de los domingos por la mañana. Entonces, pues esperando que sea del agrado, sobre todo, ya digo, de muchachos y muchachas que están empezando a saber en qué mundo viven, pues por lo menos para que tengan un apunte, ¿verdad?, y empiecen a partir de ahí a saber un poco qué les rodea y a que puedan aprender e ir cogiendo un poquito cosas que les aporten, ¿verdad? Como yo cogí aquel libro que me inició en la literatura secular. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Besos y abrazos para todos y todas y gracias por las suscripciones y los me gusta. Besos, besos, besos.